Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos directamente con la magia de la radio a la capital del reino, a Madrid, porque ahí está Hugo Luengo, que hoy no está en los estudios centrales aquí en Santa Cruz de Tenerife, sino que está en Madrid. Hugo, buenos días. A Madrid me he escapado, sí señor. Mira, perfecto, que hoy hace un tiempo radiante. ¿Sí? Hay un sol precioso, ni una nube que nos llora encima. Bueno, pues aquí hay una calima, Hugo, impresionante. Sí, ya lo he visto en las redes. Pero impresionante, ¿eh? Hacía tiempo que yo no veía, con baja visibilidad, de la arena que hay. Sí. Y entonces, desde Argelia nos ha llegado. Pero nos ha llegado. Mira, ¿cómo está Madrid? ¿Ya has ido a algún museo? Sí. Ya he aprovechado estos días y he estado en varios museos y además ayer curiosamente me fui porque me lo habían dicho. Luego te paso una foto al móvil a Patones de Arriba. Ajá, cuéntame. Sí. Bueno, Patones de Arriba es un pueblito que está en la sierra de Madrid, lo más perdido del mundo, que curiosamente en la época de Carlos III llegó a ser una especie de república independiente. Ajá. Bueno, hay realmente en ese pueblo no viven más que 20 personas, digamos, en el año. Y el resto pues son los servicios, porque se ha convertido, digamos, en un centro de visitantes en uno de esos pueblos de la serranía de piedra que mantienen, digamos, su paisaje y ya están con las protecciones patrimoniales y demás. Y bueno, allí fuimos a comer y a dar una vuelta y estupendo. Bueno, hay que moverse. Te recomiendo, hay un restaurante que yo voy en Madrid habitualmente, se llama Ñeru, no sé si lo conoces. Ñeru. Un vasco. No, vasco no, es, ¿cómo se llama? Asturiano. Asturiano, Ñeru, sí. Ñeru. Está muy cerquita de la calle Arenales, allí en el centro, la Puerta del Sol, una calle que se llama Hiladora, allí Ñeru y tal. Entra allí, nada, le dices de parte mía, te van a atender de maravilla. Y te comes una fabadita allí, una fabada con almeja. Pues ayer tomamos una fabada precisamente en Patones también. Bueno, pues allí hacen una fabada con almeja y sin almeja, exquisita. Ñeru, acuérdense, cuando vayan a Madrid... Apuntado, lo acabo de apuntar. Y ojo, porque cuando entran en Ñeru, parece como un bar chiquitito con una barra y está lleno de gente. Y entonces, claro, uno no se imagina que hay unas escaleras al fondo y bajan abajo a un piso inferior, y allí hay cientos de mesas, o sea que... Sí. Como diría el otro, nunca entres en un restaurante que está vacío. Nunca. Siempre hay que entrar en los restaurantes que estén llenos de gente. Bueno, Hugo, vamos con la temática. En la semana te lo mandé ayer por mail y por el WhatsApp. Titulo mi último artículo, Lamentos por Europa, que no es para menos ante lo que vemos diariamente. Ya. Y empiezo por el final con un dicho que es muy significativo para entender lo que hoy es Europa, que es del historiador inglés Arnold Toynbee en su obra Estudio de la Historia, donde señalaba que las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato. Ya. Curioso, eso es precisamente lo que nos está pasando en Europa. Europa que se mueve con una posición política temerosa, desvirtuando precisamente lo que es la esencia básica del proyecto liberal del mercado único que se construyó sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, huyendo precisamente de los nacionalismos y de las ideologías extremas de izquierda y derecha. Uh-huh. Ambas retornan a Europa con más fuerza que nunca. Ya. Y aquí enlazada, digamos, con una obra muy curiosa de un filósofo francés muy actual, Pascal Bruckner, nacido en París en el año 48, que escribe un libro bajo el título tan expresivo como Sufro, luego existo, donde hace un manifiesto
contra la cultura imperante europea del victimismo que nos convierte, dice, en una sociedad de niños mimados. Hemos llegado estamos en una sociedad donde ya la gente, digamos, no es capaz de decidir individualmente, sino que inconscientemente, sintiéndose desprotegido, ha trasladado esa responsabilidad a los gobiernos, y así nos va. Así nos va, convirtiéndonos en sociedades de consumo que han convertido la satisfacción inmediata, el hedonismo, en un derecho humano. Ya además de no trabajar y sentirnos, digamos, reos del Estado correspondiente, entendemos que ese Estado está obligado a dotarnos de todo. Ya. ¿Hacia dónde va Europa, Hugo? ¿Hacia dónde va? Pues Europa, digamos, va perdida. Ahora hacemos un repaso genérico para identificar el problema, y aquí apunto algunas de las soluciones que yo creo que esencialmente están donde debe estar el proyecto de la construcción de Europa, que, como vimos antes, seguimos demoliendo el mercado único y seguimos, digamos, trasladando nuestras decisiones a un Estado que realmente no nos protege. Y lo hacía, digamos, también apoyado en Jürgen Habermas, un filósofo que acaba curiosamente de morir en estos días, que en sus teorías de la acción comunicativa nos decía que teníamos que retornar a la ilustración, precisamente lo que ha convertido a Europa en lo que hoy es. Yeah. Estamos precisamente en una encrucijada donde toda decisión implica una pérdida, donde hemos entrado directamente en la decadencia de la socialdemocracia. Ya ni siquiera, aunque España se dice que tiene un gobierno socialdemócrata, eso es mentira. España tiene en este momento, respecto de Europa, uno de esos gobiernos de las derivas ideológicas de la extrema izquierda. Ahí estamos. Y donde, curiosamente, en ese proceso está cayendo en toda Europa la socialdemocracia, que pierde su base social. Y vemos como problemas que son generales de toda Europa, en el caso además, curiosamente, de España, todavía están más recrudecidos, como son la vivienda, los salarios precarios, el deterioro de los servicios públicos y el deterioro de la infraestructura cuyos trenes nos descarrilan, está, digamos, demoliendo lo que es la socialdemocracia, y su vacío supuestamente lo estaría o tendría que estarlo ocupando el centro derecha, que hoy por hoy pues todavía no ha tenido posibilidad de que así sea. Nos han dicho en estos días desde Europa, de la propia Ursula von der Leyen, que ahora hablaré también de él por situar el personaje, de que digamos Bruselas como guardián del orden que ya no existe. Carecemos de identidad y carecemos de consolidar los valores de la civilización cristiana occidental. Curioso es cuando vemos en estos días todas las calles precisamente de España, donde se representa en los actos de la Semana Santa la recuperación de los valores, digamos, cristianos, que yo no diría que son exclusivamente valores religiosos, sino que son los valores de la identidad de Europa. Eso es precisamente lo que nos ha hecho perder identidad al no reconocer que precisamente esos valores, insisto, que no son solo religiosos, están en el soporte de nuestra democracia liberal. Y decía también de Ursula von der Leyen, que no es, digamos, a pesar de que está en el Partido Popular Europeo y que representa, digamos, el centro derecha europea, a la hora de la verdad, Bruselas está precisamente planteando lo que alguien ha llamado, digamos, la derivada económica de la filosofía woke, donde lo que se plantea realmente es una política
atractiva y paralizante. Reniega, digamos, del proceso económico que es la clave de la construcción de las democracias liberales, de manera que si queremos contrastar esa realidad no tenemos más que ver el imparable declive económico relativo de la Unión Europea respecto de Estados Unidos y China. Te daba el otro día el dato de que hace 15 años la Unión Europea y Europa hace 15 años eran iguales en PIB global. En este momento ya Estados Unidos nos supera en un 80% del PIB global con productividades duplicadas. Grave problema de toda la economía europea, donde, digamos, a la sociedad civil se la ha dejado cortocircuitado sin capacidad real de incidir en los temas fundamentales que son los de la economía. Y ahí, digamos, precisamente no vale, como digo en el artículo, solo lamentarnos de Europa, sino que hay que plantear, digamos, soluciones. Y yo creo que las soluciones son tan sencillas como plantear la recuperación del capitalismo de libre empresa, que obliga a revertir todos los mandatos ideológicos, en este caso las 14 leyes ideológicas que en el periodo de estos últimos años ha conformado el gobierno que nos ha tocado. Y ahí obviamente ese proyecto liberal conlleva la recuperación de las 4 libertades, la competencia y la eliminación de una burocracia kafkiana que se extiende hacia todos los estados y hacia abajo contamina las regiones y los municipios. Sin esa recuperación, digamos, con el complejo que señalaba del victimismo de Europa, conforme al cual nos sentimos, digamos, obligados a todos los deberes, entre ellos el tema de las pensiones, que a ver si un día hablamos de ese asunto, porque lo que no puede ser es que hayamos transferido buena parte de la riqueza europea hacia, digamos, los jubilados, cuando realmente nuestra juventud no está teniendo derecho ni a la vivienda, vive con unos salarios precarios y el deterioro de los servicios públicos e infraestructuras está siendo cada día mayor. Sin esos componentes no recuperaremos en Europa, digamos, lo que es la naturalidad. Bueno, tremendo, sí. Y luego, digamos, aquí hablaba de 2 temas en esa derivada. Una de ellas es la famosa Agenda Verde, con cuya base seguimos desmantelando en España y en Europa la industria. Nuestra energía tiene en este momento un coste medio de 2,5 veces mayor que la de Estados Unidos y de China, curiosamente, y el mundo agrario lo hemos metido en tal lío de papeles que al final lo estamos expulsando, tanto la agricultura como la ganadería. Y luego lo que vuelve a reflejar la absurda asimetría europea, que mientras, digamos, en Europa hemos convertido en verde la energía nuclear, hoy mandada precisamente por la ministra que aquí ha demolido la nuclear en España, resulta que esa misma ministra, que fue española, la del cambio climático, está financiando con fondos europeos millonarias inversiones en revertir la energía nuclear que yo conozca ahora en Bélgica y en Suecia, y próximamente, claro, en Alemania. Y bueno, y nos encontramos en ese deterioro del victimismo woke, cosas que yo, por ejemplo, no entiendo, que son políticas como la que Macron inició hace poco, donde en Francia aprobó una ley que prohibía en el matrimonio mantener relaciones sexuales no consentidas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, y te doy, mira, para un poco hacer el contrapunto de lo que estás diciendo, hoy hemos comentado que a partir del 22 de abril de este mes es obligatorio que los perros y los gatos tengan pasaporte para moverse por Europa.
lo mismo. Entonces tú dices, Es esto no hay por dónde alucinante. cogerlo, ¿eh? No hay por dónde cogerlo, ¿eh? Pero que curiosamente lo que acaba de aprobar hace nada Macron no es otra cosa que la versión francesa de la ley española del sí es sí. Ya. ¿Cómo puede ser que al final resulte que tengamos al Estado metido en tu casa? Los matrimonios es una relación civil que se resuelve con leyes civiles y donde el Estado no puede estar en la cama contigo. Es un absurdo alucinante. Ya, ya. Eso lo tienen que resolver las instituciones en su propio ámbito, que es un ámbito netamente civil y por lo tanto ajeno a que el Estado conviva en tu cama. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde? Pero tú date cuenta, Hugo, ese parlamento europeo haciendo este tipo de leyes y disposiciones, ¿eh? Disparate. Todo es la deriva de lo que muchos han llamado la cultura woke, que curiosamente ya lo hemos también comentado nosotros, no es otra cosa que un neocomunismo gramsciano. Y obviamente los neocomunismos tienen al final la deriva de convertirse, digamos, en estados de partido único. Precisamente eso es ya lo que demandan los de Sumar casi desaparecidos, y que al final, digamos, nos lleva a una situación donde acaba precisamente el Estado siendo responsable de todo y por lo tanto irresponsable de lo que no se resuelve. Entre otras cosas, digamos, los derechos de nuestros jóvenes incapaces hoy por el problema de la vivienda, que no es un problema solo de España, es un problema de toda Europa y de medio mundo, donde, digamos, las democracias degradadas han tenido que sostenerse sobre la inflación de los derechos de los abuelos, que están primados precisamente por unas pensiones donde realmente no han contribuido, digamos, a formar ese capital que obviamente es limitado y que por lo tanto no han tenido otra posibilidad que de traerlo de los derechos de nuestros jóvenes, incapacitándolos, digamos, para tener una vivienda, unos salarios precarios y unos servicios públicos y a infraestructuras eficientes, situación en la que no estamos. Ya. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no, Hugo? Sí, pero bueno, como ya hemos hablado muchas veces, todo tiene solución si efectivamente el mundo de la política digamos, pone los oídos y escucha a la calle, donde realmente la calle hoy día en Europa se siente desasistido de sus gobiernos, que como el propio gobierno europeo se desentiende de nosotros, y donde además se ha metido en un lío donde es incapaz de tomar decisiones, porque las grandes decisiones de Europa se tienen digamos que aprobar con el beneplácito hoy de los 27 países que están en Europa. Eso es imposible. Cuando llega cualquier crisis, ningún digamos sistema es capaz de poder tomar decisiones con el 100% de sus votos. De hecho, en la práctica ya están intentando conformar una Europa de dos velocidades, que esa será la muerte de la propia Europa. Así es imposible. Bueno, pues Hugo, disfruta, ¿qué vas a hacer en Madrid? Sí, aprovecho. No, bueno, hoy en Madrid curiosamente pensaba ir, porque hoy es la parada militar del Palacio Real. Muy bonita. Que es un acto, digamos, precioso, que en general en España desconocemos. Yo que he visto algunos de los europeos, como es el inglés, la parada militar del Palacio Real de Madrid le da ciento y raya a la inglesa. Oye, Hugo, una pregunta que te hago, porque yo soy partidario desde hace muchos años que los reyes vivan en el Palacio Real. ¿Tú qué opinas de eso?
que imposible. El Palacio Real tiene 18.000 habitaciones y aquello es absolutamente inmanejable. Pero en alguna zona del Palacio Real, imposible. Imposible. Eso me parece un disparate. Sí. Y luego, por razones de seguridad, estar allí, imposible. Sí. Ten en cuenta que además diariamente entran allí miles de personas. Es un edificio totalmente imaginable como hogar normal de una familia normal, que es a lo que aspiramos todos, es que nuestra familia real que sea lo más normal posible, dentro de la imposibilidad de ser una familia normal cuando son los reyes, claro. Ya. O sea que lo ves no lo ves viable. Eso es un disparate. Es un disparate. Y obviamente cada familia, soy de los que entienden que cada familia tiene que elegir su hogar. Y desde luego. Bueno, pero los reyes son los reyes, no. Sí, ya, pero vamos. Me parece un disparate que el edificio es gigantesco, es inmenso, no te puedes hacer una idea hasta que tal y entra. Y luego está la parte del palacio que existe pero que no ves, que son los pisos inferiores, aquello es mega gigantesco. Ya, bueno, pero es un sitio precioso de Sí, Madrid, desde luego, sí. Es un Pero sitio emblemático. Como hogar familiar es emblemático, pero como hogar familiar yo creo que no. No. Vale. No comparto No compartes, bueno, pues no. Es incomodísimo. Y para estar allí los reyes tendrían que tener un servicio que devoraría los magros ingresos que tiene la Casa Real. Ya. Vamos, la monarquía más pobre del mundo es la española. Ya, bueno, 6 millones de euros, ¿eh? Son 8 millones y medio. 8 ya, 8 y medio. Sí, bueno. 8, sí, pero que no han subido con mucha cautela, independientemente digamos, de los gastos que genera obviamente la jefatura del Estado que no están en la Casa Real. Claro. Bueno, ¿y vas a hacer algo más en Madrid hoy? Pues pensaba ir a hacer, seguramente iré a algún museo, que estoy ya yendo a los museos en Madrid después de mediodía, porque hasta mediodía los museos y en esta fecha son bastante intransitables. Ya, o sea. Pensaba ir a la Mafre, que no queda muy lejos de allí. Bueno, queda lejos, pero yo ya en Madrid me muevo en metro guagua porque lo demás es imposible. Ya, o andando. No, y andando, sí, bueno, antes de ayer nos pegamos un pateo por Madrid de kilómetros. Ya. Bueno. Sí, porque hay veces que digo, como está el tiempo bueno, hay veces que dicen, mira, pues esto está más o menos cerca, y empiezas a caminar y puedes hacer perfectamente 3 o 4 kilómetros a pata, y la verdad que lo aprovecha porque el tiempo está fantástico. Bueno. Hay sol, hay un poquito de fresco, lo cual todavía viene mejor para caminar. Bueno, disfruta sí, mucho, ¿eh? Y Madrid es bastante llano, salvo contadas zonas, de restos es muy llano. Bueno, pues disfruta, Hugo. La semana que viene ya estás aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues. Y bueno, esta semana no escribo artículo en la prensa porque el sábado no sale, pero tengo un tema anterior que nuevamente ha estado de actualidad, que es el tema mexicano. Un tema mexicano. Al cual por herencia y por cultura también le debemos una reflexión en la radio. Bueno, Hugo, disfruta de Madrid. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Sí, y tápate la nariz por si acaso el polvo. Sí, hay que ponerse mascarilla hoy. Un abrazo, Hugo. Hasta pronto, un abrazo. Capital Radio. ¿Qué pasa? Para